Bienvenidos al canal del sitio Mágicas Ruinas. Continuamos revisitando artículos del tomo 7 de la colección Historia Integral Argentina llamado El Sistema en Crisis. En esta oportunidad nos metemos con uno denominado El Fraude Patriótico, firmado por Antonio J. Cairó, y también repasamos otro de contexto del mismo tomo, Los partidos y la política. Antes de arrancar, es importante aclarar algo sobre el autor. Antonio J. Cairó, o Cairo, Sí, es un dato interesante. es un seudónimo. Detrás estaba David Viñas, ¿no? Un escritor, crítico, profesor muy reconocido acá en Argentina. Exacto, figura clave de la revista Contorno, autor de textos fundamentales como Literatura Argentina y Realidad Política. Y usaba este nombre, Cairó, para ciertos análisis, sobre todo, durante el exilio en la dictadura, ¿verdad? Así es. Su obra siempre tuvo esa marca, esa conexión fuerte entre literatura, historia y política argentina, una mirada muy aguda. Bueno, el análisis de hoy nos lleva a un periodo bastante agitado de nuestra historia. Los años 30, principios de los 40. La famosa década infame. Justamente, una época marcada por la crisis del sistema liberal y, el surgimiento de estas prácticas políticas que definieron esos años, el fraude. Para entender cómo aparece esto del fraude patriótico, hay que mirar, creo yo, 3 momentos clave. ¿Estamos de acuerdo? A ver, La crisis de Wall Street del 29, el golpe a Irigoyen del 6 de septiembre del 30 y unas elecciones que salieron, mal para el gobierno en Buenos Aires en abril del 31. totalmente de acuerdo. Son 3 hitos fundamentales. La crisis del 29, sacude las bases del liberalismo clásico a nivel mundial. El laissez-faire entra en crisis. Claro, la no intervención del Estado. Exacto. Y obliga a pensar soluciones más pragmáticas, ¿no? Keynesianas, diríamos hoy. El objetivo ya no era mantener los principios puros, sino salvar el sistema como fuera. Ya no había estrategias claras, solo tácticas, como dice el autor, un pensamiento de recauchutaje. Y acá en Argentina, el golpe de Uriburu del 30 es un quiebre. No solo corta la continuidad legal de la Constitución del 53. Sino que muestra el agotamiento de un modelo, el de la generación del 80. Y los ideólogos del golpe, como Ibarguren, Lugones, buscan justificarlo mirando afuera. A Europa, al fascismo, a Primo de Rivera. Exacto. Buscan modelos autoritarios. Pero el punto de quiebre interno, para el fraude, son esas elecciones bonaerenses del 31. Las que gana el radicalismo, inesperadamente. Claro, el gobierno de Uriburu estaba convencido de que el radicalismo estaba acabado. Convocan y, sorpresa, ganan la fórmula Pueyrredón-Guido. Un triunfo arrollador. ¿Y eso genera una crisis? Sí, renuncia el ministro Sánchez Sorondo y empieza a tomar fuerza dentro del conservadurismo un sector, más conciliador. ¿Qué querían conciliar exactamente? ¿Conciliar con quién? Conciliar en ese contexto significaba darse cuenta de algo muy pragmático. Para mantener el poder tradicional frente a la fuerza popular del radicalismo, la única salida que veían eran las elecciones fraudulentas. Volver a las prácticas de antes de la ley Sáenz Peña. Exactamente, pero ya sin la convicción democrática, si es que alguna vez fue total. Ahora era con escepticismo, con cinismo. La mentalidad del ir tirando, como dice el texto. Una oligarquía a la defensiva que sentía que su tiempo se acababa. Y esta línea se impone con el veto a la fórmula Alvear-Guido para las presidenciales de septiembre del 31. Ahí se consolida. Y el fraude deja de ser algo vergonzante o que se disimula y empieza a tener una justificación patriótica. ¿Y cómo se arma esa justificación? Porque suena fuerte, fraude patriótico. No fue de un día para el otro. Tiene antecedentes, en cómo la élite siempre manejó el tema de la inmigración, de la ampliación democrática. Figuras como Cané o Falcón por el lado de la represión. Exacto. Y otros como Joaquín B. González o el propio Sáenz Peña, que intentaron alguna forma de integración, aunque limitada. Después del 30, Uriburu es la mano dura, tipo Falcón. ¿Y Justo? Justo es diferente. Es lo que Aníbal Ponce llamó el liberalismo astuto. Usar las formas, las instituciones liberales, pero vaciándolas de contenido democrático real para mantener el control. Es lo que denunciaba Deodoro Roca, ¿no? Una de las peores infamias de la década, decía él. Un sistema de corrupción total. Justamente. Y Roca ponía el epicentro en la provincia de Buenos Aires, con Fresco como gobernador y bajo la dirección de Justo.
Y los ideólogos del régimen fueron construyendo el discurso. Claro, bajo Uriburu, Ibarguren hablaba de la incapacidad de las mayorías para gobernarse. Necesitaban una tutela. Leopoldo Lugones iba más allá. Tutela militar directamente sobre la clientela de la urna, limitando las opciones. ¿Y con Justo, que gobierna desde el 32? Ahí se refina la cosa, se vuelve más elaborada, por decirlo así. Pinedo, que fue clave en esos años, hablaba de la minoridad del pueblo, su tendencia a la demagogia. Necesitaban tutela institucional. Tutela siempre. Siempre la idea de tutela. Rodolfo Moreno llegó a proponer el voto calificado según la madurez ciudadana. Y Fresco, en Buenos Aires, directamente defendía el voto cantado, a viva voz. El voto cantado. Eso es increíble. Decía que era una lección pública de coraje ciudadano y lo oponía a la educación cívica liberal, que para él era la fuente del ateísmo, el socialismo, el comunismo. Todos los males juntos. Argumentos tremendos. ¿Y quiénes se oponían a esto? ¿Qué voces críticas había? Bueno, desde un liberalismo de izquierda, gente como Luis Boff y Joaquín Coca criticaban el fraude, pero defendiendo el voto en sí. Pero la crítica más profunda vino del radicalismo irigoyenista y después de Forja. Ahí aparecen nombres como Del Mazo, De Lechiane, Jaureche, Scalabrini Ortiz. Exacto. Ellos no solo denunciaban el fraude electoral, sino que lo vinculaban directamente con los grandes negociados. Las carnes, la chade, los transportes. Sí, y con la influencia extranjera, sobre todo la británica a través del pacto Roca-Runciman. Veían al fraude como una herramienta de esa dependencia. Y este sistema, con sus justificaciones y sus prácticas, no se agota con Justo, sigue. No, claro que sigue. Bajo Ortiz, que asume en el 38, él intenta hacer alguna limpieza electoral, es cierto. Pero incluso ahí, había figuras como el senador Suárez Lago que seguían justificando el fraude. ¿Cómo? Comparando. Decían, bueno, ¿qué prefieren? ¿El supuesto desgobierno radical de 1916 a 1930? ¿O la administración conservadora, con sus defectos? Una justificación bastante cínica. Y es ahí cuando aparece el nombre que quedó, década infame. Sí, lo acuña el escritor José Luis Torres. Y él hace una advertencia muy lúcida. Dice que ese desprecio por lo popular va a generar un descreimiento total en los partidos y va a terminar en una explosión social. Anticipa de alguna manera el 17 de octubre. Impresionante. Y con Castillo, que asume cuando Ortiz se enferma. Bueno, con Castillo, ya cerca del final de la década, su ministro del Interior, Culasciati, intenta la última justificación teórica, una defensa ya desesperada. ¿Qué decía? Llegó a vincular la democracia plena, la ley Sáenz Peña, con los horrores de la Guerra Civil Española o con Stalin. Casi como decir que el voto universal llevaba al soviet. Una locura. Frente a todo esto, ¿quién da la estocada final a nivel de crítica? Yo creo que Scalabrini Ortiz es lapidario. Desde sus publicaciones, Señales, Reconquista, él une todo. Fraude e imperialismo. Esa frase es tremenda. El fraude no es más que una forma del britanismo en nuestras tierras. Es el patriotismo que el imperialismo nos propone e impone. Más claro imposible. Hablaste del radicalismo antes. ¿Qué pasó con ellos? Eran el principal partido popular y terminaron de alguna forma conviviendo con el régimen. Es un proceso clave. El radicalismo, sobre todo la línea irigoyenista, al principio intentó la vía de la fuerza. Hubo levantamientos armados. En Córdoba, Corrientes, Toranzo, Pomar, Bosch. Sí, varios intentos entre el 30 y el 33. Pero fracasaron todos. El aparato represivo del Estado, después del golpe, era mucho más eficaz. ¿Y qué hizo cambiar la estrategia radical? Hubo dos factores principales, me parece. Uno, la muerte de Irigoyen en 1933, que dejó sin cabeza al sector más intransigente. Y dos, la decisión de Alvear, que asume el liderazgo de levantar la abstención electoral. Y vuelven al Congreso en 1935. Exacto. Ahí gana peso el sector alvearista, que siempre fue más negociador, menos personalista. Y bueno, también hay que decirlo, fueron un poco seducidos por las promesas de Justo y sobre todo de Ortiz, que había sido ministro de Alvear, de que iba a haber elecciones más limpias. ¿Y cuál fue el costo de esa vuelta al sistema? El costo fue alto.
Ese radicalismo que vuelve al Congreso, el concurrencista, se ve inevitablemente mezclado en las componendas del sistema, como dice el texto. Participan en debates y votaciones sobre temas muy cuestionados. Claro, el negociado de la CHADE, el de las carnes, la Corporación de Transportes, las tierras del Palomar. Su presencia en el Congreso, de alguna manera, terminaba avalando, aunque no quisieran, las miserias del régimen. Una situación muy compleja para ellos. Hablamos de las justificaciones, de la política, pero ¿cómo era el fraude en la calle, en el día a día de las elecciones? Deodoro Roca lo contó con lujo de detalles. Roca fue fundamental para mostrar esa cara brutal. Denunció la violencia, asesinatos políticos como los de Carlos Ortiz, José Guevara y el de Bordavejere en pleno Senado. Increíble. Documentó torturas, mencionó a torturadores como Lugones Hijo, algunos comisarios, y describió las trampas, robo de urnas, la intimidación a los votantes, el famoso voto cadena. La quema de padrones, el voto de los muertos. Un clásico, sí. En Avellaneda, en Quilmes. O urnas que llegaban al correo con paquetes de votos ya adentro, sin abrir. Todo documentado. Y Roca no se quedaba ahí, daba nombres. Sí, sí. Políticos como Meló, Pinedo, Dujao, Fresco, Saavedra Lamas. Militares también. Pero lo más importante es que conectaba esa corrupción política con los grandes intereses económicos. Nombraba a Bunge y Born, a Dreyfus, y con los centros de poder imperialista. Veía todo conectado. Y en ese escenario aparecen figuras que son como el símbolo de esa época. Totalmente. Alberto Barceló en Avellaneda es el ejemplo perfecto. Intendente conservador por décadas, jefe de un clan. Jaureche decía que eran caudillos con olor a mostrador. Intermediarios. Claro, intermediarios eficaces para los grandes intereses financieros, que les dejaban a ellos el trabajo sucio del fraude. Capataces de prestigio los llamó alguien, o empresarios del fraude, como dijo Mario Bravo. Manejaban todo con una red clientelar. Concesiones, el juego, camas de hospital, favores. Y junto a Barceló, su ladero, Ruggerito, Juan Ruggero. Uf, Ruggerito. Un personaje que mezclaba la política con el AMPA directamente. La prensa lo caricaturizaba. Ricardo Rojas ironizaba sobre verlo en actos oficiales al lado de presidentes. Y su muerte y entierro fueron un escándalo. Un escándalo total. Asesinado por una banda rival en el 33. Y el entierro, cajón con bandera argentina, cureña del ejército, honores de Estado. Alejandro Korn se preguntaba si la gente que fue era engañada o cómplice. Mostraba la descomposición. ¿Y esto pasaba solo en Buenos Aires? No, que va. El texto menciona a Juan Ramón Vidal en Corrientes, del Partido Autonomista. Métodos parecidos. Coleccionaba libretas cívicas como trofeos. Promovía el voto a viva voz. Usaba imágenes religiosas. En Santa Fe también había denuncias similares contra caudillos locales. El fraude era un sistema nacional, con sus variantes. Mencionaste antes que este sistema lo impregnaba todo. ¿La universidad también? Sí, lamentablemente sí. La intervención a la UBA en el 30, con Nazar Anchorena, fue un intento claro de liquidar la reforma del 18. Hubo persecución de profesores, de estudiantes. Claro. Expulsaron a Aníbal Ponce, a Peco. Persiguieron a estudiantes como Mansi, Jaureche, que después serían figuras importantes. Las elecciones universitarias del 31 fueron un fraude, boicoteadas por los estudiantes. Y Scalabrini Ortiz señaló a José Arce, una figura universitaria muy poderosa, vinculándolo con intereses económicos como los de Bunge y Born. ¿El sistema llegaba hasta ahí? Y fue Lisandro de la Torre el que terminó de atar todos los cabos. Fraude político y grandes negociados. De la Torre fue la gran voz de denuncia desde el Senado. Fue implacable. Colectó todo. La convalidación de los diputados electos con fraude, el escándalo de la CHADE con las eléctricas, la prórroga sospechosa del puerto de Rosario, la creación de la Corporación de Transportes que perjudicaba a los colectiveros. Y el gran tema, las carnes. El debate de las carnes fue su gran batalla. Para él, la raíz de toda la entrega estaba en el pacto Roca-Runciman de 1933 con Gran Bretaña. Lo vio como el símbolo de la sumisión. Y esa denuncia le costó carísimo. Le costó la vida a su discípulo, Enzo Bordavejer, asesinado ahí mismo, en el recinto del Senado en junio del 35. El asesino, Valdescora, era un matón a sueldo, vinculado al aparato del fraude. Un hecho terrible que marcó a toda una generación.
Y esta mezcla de política y delito se veía en la prensa de la época. La capital de Rosario, por ejemplo, mostraba cómo personajes del AMPA que atacaban locales opositores después aparecían apoyando a candidatos oficialistas. La Chicago Argentina, le decían a Rosario. Justamente, Scalabrini Ortiz ironizaba con eso. Decía que esos personajes ya no eran marginales, que ahora se codeaban con la Cámara Británica de Comercio o iban a actos religiosos oficiales. Una mezcla total. Para ir cerrando el panorama, ¿cómo jugaban los otros partidos? El oficialismo era la Concordancia, una alianza de conservadores. Sí, el Partido Demócrata Nacional, el PDN, era en realidad una alianza bastante inestable de partidos conservadores de provincia. Los autonomistas correntinos, los demócratas cordobeses, los liberales de Cuyo. Unidos por el interés de clase, pero con diferencias. Claro, defendían intereses similares, pero había matices. El fraude brutal de Fresco en Buenos Aires no era igual al estilo, quizá, más formal o republicano de los conservadores de Córdoba. A esa concordancia se sumaron los socialistas independientes. Los de Pinedo y de Tomaso que se habían ido del socialismo. Exacto. Y los radicales antipersonalistas, cuyo principal aglutinante era el antiirrigoyenismo. De hecho, el propio presidente Ortiz venía de ahí. Y en la vereda de enfrente, dentro del sistema. Estaban principalmente el Partido Socialista y los demócratas progresistas de Lisandro de la Torre. Se aliaron en 1931. Hicieron la Alianza Civil. Tuvieron un rol importante en el Congreso, denunciando negociados, como en el debate de las carnes. Pero eran minoría. Eran minoría, sí. No tenían fuerza para frenar a la maquinaria oficialista. Y bueno, la muerte de la Torre fue un golpe duro para la oposición. Y el socialismo quizás se fue burocratizando un poco y no usó toda su influencia sindical con fines políticos directos. Y fuera del Congreso, ¿qué otros grupos había? Bueno, tenías a los nacionalistas, gente como Sánchez Orondo, los Irasusta, Castellani, Rosa. Eran muy críticos de Justo, lo veían demasiado liberal, pro-británico. Querían un modelo corporativo. ¿Y estaba Forja? Forja, claro. Scalabrini y Jauretche, de Lepiane, salidos del radicalismo. Ellos veían el fraude como la expresión política del estatuto del coloniaje, de la dependencia del Imperio Británico. Una crítica muy antiimperialista. Y los comunistas, claro, aunque estaban proscritos y perseguidos, intentaban armar un frente popular, como en Europa, contra la oligarquía, a la que veían como profascista. Un tablero político bien complejo. Escuchando todo esto, que pasó hace casi 100 años, es inevitable que a uno le surjan preguntas, ¿no? Que resuenan hoy. Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿qué queda de aquellas justificaciones sobre la incapacidad del pueblo para votar o la necesidad de tutelas para ejercer derechos? ¿Se escuchan ecos hoy? O pensar si hoy existen mecanismos quizás más sutiles, más sofisticados, donde intereses económicos muy fuertes terminan influyendo en la política, en las concesiones, en la agenda pública. Exacto. Y mirando esas figuras como Barceló o Ruggerito, ¿cómo vemos hoy la relación entre ciertos liderazgos políticos en los territorios y prácticas clientelares, o que están al borde o fuera de la ley? Aquella advertencia de José Luis Torres sobre el descreimiento en los partidos y la posible explosión popular nos dice algo sobre la salud de nuestras instituciones hoy y las posibles consecuencias a largo plazo. Es una pregunta fuerte. Y también pensar en las alianzas políticas de entonces. ¿La concordancia, esa alianza tan heterogénea? ¿O la fractura del radicalismo? ¿Nos enseña algo sobre cómo se construyen mayorías hoy? ¿Sobre la coherencia ideológica? Y por último, ese tema central que denunciaban Scalabrini y de la Torre. El rol del imperialismo, de los intereses extranjeros. ¿Cómo se juega esa tensión hoy entre intereses nacionales y extranjeros en un mundo globalizado? En fin, lo que nos dejan estos textos es la imagen de que el fraude patriótico fue mucho más que una trampa electoral. Muchísimo más. Fue un sistema. Con una ideología que lo sostenía, con violencia, con corrupción económica metida hasta el hueso y con la complicidad o la impotencia de muchos. Marcó a fuego esa década infame. Un sistema que, como dijo Lisandro de la Torre casi al final de su vida, llevó al país a una degradación muy profunda. Sí, y dejó flotando la amenaza de salidas peores. La guerra civil, la dictadura militar, una encrucijada muy oscura de nuestra historia, que lamentablemente
A veces parece volver a proyectar sus sombras. Esperamos que este análisis de los artículos El fraude patriótico y los partidos y la política de la colección Historia Integral Argentina les haya resultado interesante y les haya ofrecido una mirada profunda sobre aquellos años tan complejos. Les recordamos que pueden encontrar este material y muchas otras publicaciones históricas en el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, un sitio que nació allá por 2003 y que es una ventana a nuestro pasado. Si les gustó este recorrido por la historia, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, visitar Mágicas Ruinas. ¡Hasta la próxima!